1957, Cantabria. El enigma sombrío de las hermanas que la lógica no pudo resolver. Durante décadas, el apellido Navarro fue solo una nota al pie en los archivos de tragedias costeras de la región. Pero en 1982, un periodista retirado descubrió algo oculto entre informes policiales y viejas fotografías. Una imagen tenía 2 fechas anotadas en el reverso y una frase a lápiz. Es imposible que lo supieran, pero así fue. El expediente se archivó en 1963. Nadie pudo descifrar cómo las niñas poseían esa información. Tampoco entendieron por qué, en cada evaluación, repetían la misma súplica. Ya nos fuimos una vez, no nos obliguen a regresar. En el otoño de 1957, la familia Navarro vivía cerca de Comillas, un pueblo suspendido sobre el mar Cantábrico. Javier Navarro, el encargado del faro, y su esposa Elena, llevaban una vida austera con sus 3 hijas. Las gemelas mayores, Sofía y Lucía, de 7 años, jugaban siempre en los acantilados, cogidas de la mano. La más pequeña, Clara, apenas empezaba a andar. La calma de sus vidas parecía inamovible, hasta que un domingo por la mañana se torció el rumbo de todo. La familia volvía de misa por la carretera vieja cuando el chirrido de un motor rompió la brisa marina. Un camión sin freno se precipitó por la cuesta del mirador, derrapando sobre la gravilla mojada. Javier solo tuvo tiempo de gritar al ver las figuras de sus hijas al otro lado del camino. El golpe fue seco. Una cinta del pelo salió volando. Un zapato pequeño quedó enganchado en el guardabarros. Cuando el motor se detuvo, solo el llanto de Clara rompía el silencio frío del otoño cántabro. Sofía murió en el instante, golpeada contra una roca. Lucía aún respiraba, pero no aguantaría mucho. Los testigos dijeron que el conductor no pareció frenar, como si no las hubiera visto. El camión huyó antes de que nadie pudiera ver la matrícula. Nunca lo encontraron. La Guardia Civil lo cerró como un atropello fatal con fuga, sin pistas, sin culpable. Pero lo que marcó a Elena no fue la ausencia de justicia, sino las palabras que Lucía susurró antes de morir. Dijeron que eran delirios, quizás una oración, pero Elena, en medio del shock, juró haberla entendido. Volveremos, pero costará. Desde ese día, la madre no fue la misma. Guardó sus juguetes, cerró su cuarto. Cada aniversario, dejaba flores en un banco vacío del mirador donde jugaban. Y cada noche, la luz del desván parpadeaba, aunque nadie subía allí jamás. El informe forense fue rotundo: traumatismo craneal severo, múltiples fracturas, muerte instantánea para la mayor. La hermana menor, Lucía, fue llevada al hospital de Torrelavega, donde agonizó durante 3 horas. La enfermera que la cuidó declaró que la niña susurraba nombres, lugares y algo sobre el agua fría. Su última mirada, según el parte clínico, fue hacia la ventana cerrada, como si alguien la estuviese esperando. A las 11:16 de la mañana, el monitor se detuvo. La habitación quedó en un silencio absoluto. Elena Navarro cayó en un mutismo que duró meses. No comía, no hablaba, solo miraba el mar por la ventana. Javier, en cambio, se refugió en el trabajo con una furia sorda, reparando el faro, pintando muros contra el salitre. El pequeño ataúd blanco fue enterrado junto a otro idéntico. Solo sus iniciales los diferenciaban. El pueblo, consternado, hizo una colecta, pero nadie se atrevía a visitar a la familia. El duelo era tan denso que parecía una niebla permanente sobre aquella casa junto al faro. El informe policial se archivó pronto, a pesar de las inconsistencias en los testimonios. Un joven juró haber visto el camión días después, abandonado cerca de unas ruinas. Pero cuando los agentes llegaron, no había huellas ni vehículo. La única prueba fue una cinta del pelo, manchada y arrugada, que Elena se negó a entregar. La guardó en una caja de latón, en el fondo de un armario que nadie volvió a abrir. Poco después del entierro empezaron las primeras señales. Una vecina dijo ver las siluetas de 2 niñas jugando en el jardín de madrugada. Otra escuchó risas suaves cerca del columpio, aunque no soplaba el viento. Javier lo achacó a los nervios,
pero cada vez que barría el porche, encontraba 2 pares de huellas pequeñas, y sobre la madera, alguien había grabado con un clavo. No fue tan malo como creían. La casa de los Navarro, antes rústica y alegre, se volvió una estructura silenciosa, invadida por el eco y la humedad. Los visillos permanecían echados todo el día, y las ventanas se aseguraron desde dentro. Elena caminaba descalza por los pasillos, tocando las paredes como si buscaran algo que ya no estaba. Javier, aunque fuerte en apariencia, empezó a beber coñac a escondidas y a hablar solo en el taller del faro. La pequeña Clara, la única hija que les quedaba, parecía cada vez más pálida, más callada, más ausente. Los vecinos evitaban esa carretera al atardecer. Algunos decían que la campana de la entrada sonaba sola, siempre a las 6:45, la hora de la cena. Otros juraban ver luces temblar en las habitaciones vacías, aunque la electricidad fallaba a menudo. Una anciana del pueblo les advirtió que ese tipo de dolor se aferra a las paredes como la hiedra, pero nadie insistió cuando Elena les cerró la puerta en la cara. Una tarde de diciembre, encontraron a Clara dormida dentro de uno de los pequeños baúles del desván. Según su padre, nadie le enseñó a subir esa escalera ni a forzar el candado. La niña solo murmuró: «Las echo de menos, pero ya casi están aquí», y se volvió a dormir. Desde ese día, Javier puso un cerrojo doble en el desván y enterró la llave. Y Elena, en un acto desesperado, ordenó tapiar la habitación donde dormían las gemelas muertas. El ambiente en la casa era opresivo, como si algo respirara entre los muros. Los relojes dejaron de funcionar bien, parándose a horas distintas cada día. Las fotos familiares aparecían torcidas por la mañana, y 2 retratos simplemente desaparecieron. El suelo de madera crujía al amanecer, como si alguien caminara de vuelta a su cuarto. Y una noche, cuando Javier intentó rezar, el crucifijo de la pared se cayó solo, partiéndose en 2. La madrugada siguiente, una de las ventanas del cuarto tapiado apareció abierta desde dentro. Pasaron meses de un silencio absoluto hasta que, contra todo pronóstico, Elena volvió a quedarse embarazada. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a su madre. Solo Javier lo supo al notar el cambio en su respiración. No lo celebraron. No hubo cuna nueva, ni ropa tejida, ni ilusión. Elena, inexplicablemente, empezó a escribir en un diario que había sido de Sofía. Cada página empezaba igual: «Si volvéis, prometo no asustarme esta vez». El médico del pueblo, el doctor Salas, afirmó que el embarazo era normal, aunque algo le resultaba extraño. El ritmo cardíaco del feto era regular, pero sonaba doble. 2 latidos, no 1. «Es posible que sean gemelos», dijo con cautela, aunque no había antecedentes. Elena no contestó, solo bajó la mirada y dijo en voz baja: «No es la primera vez». Desde ese día dejó de ir a las revisiones y se negó a salir de la casa bajo ningún pretexto. Durante el 6º mes, Javier escuchó a Elena hablar de noche desde el cuarto sellado. Primero pensó que rezaba, pero al acercarse, notó que hablaba con voz infantil, en plural. Cuando intentó abrir, la puerta estaba atascada desde dentro, aunque no tenía cerrojo. Al empujar, solo encontró oscuridad, una mecedora vacía y un viejo olor a lavanda. Esa misma noche, Clara despertó llorando y dijo: «Mamá está hablando con ellas, con las de antes». En el último mes, Elena empezó a dibujar compulsivamente con los lápices de colores rotos de las niñas fallecidas. No eran dibujos nuevos, sino copias exactas de dibujos que Sofía y Lucía habían hecho años atrás. Incluso tenían los mismos errores, las mismas proporciones, las mismas faltas de ortografía. En uno de ellos, una figura en rojo mostraba a una niña cayendo frente a un camión sin conductor. Javier lo quemó en la chimenea, pero por la noche reapareció doblado dentro de su libro de cuentas. La madrugada del 9 de marzo de 1958, un grito seco rompió el silencio de la casa del faro. Javier encontró a Elena en el suelo del pasillo, con la mirada perdida. «No llegaron, volvieron»,
dijo ella antes de desmayarse agarrándose el vientre. Sin médico cerca, Javier condujo hasta la vieja clínica de San Vicente, a más de 30 kilómetros. Pero según el registro, cuando llegaron, las niñas ya habían nacido en el asiento trasero. 2 recién nacidas, sanas pero completamente distintas. Una con el pelo oscuro y fuerte, la otra muy pálida y casi sin cabello. El personal notó que no lloraban, solo abrían los ojos muy despacio y observaban todo en silencio. Las llamaron Marina y Alba, como las primeras mujeres de la familia de Elena. Ella no recordaba haber elegido esos nombres, pero insistía en que siempre habían sido esos. Los primeros días fueron tranquilos, hasta que las pequeñas empezaron a moverse en total sincronía. Dormían en posturas idénticas y sus manos parecían buscarse incluso dormidas. A los 2 meses, una enfermera dijo que solo se reían cuando estaban frente a un espejo, y una tarde, cuando Javier tocó la vieja caja de juguetes de Sofía, ambas rompieron a llorar. Pero lo que más inquietó a los médicos fue lo que pasó en la primera revisión. Al aplicar estímulos de sonido, las niñas giraron la cabeza hacia ruidos que no se habían producido. Cuando les mostraron figuras de colores, dibujaron con los dedos patrones complejos en la sábana. Uno de esos patrones coincidía con el símbolo grabado en la lápida de Lucía. El doctor Salas pidió repetir las pruebas, pero las niñas parecían cerrarse cuando las observaban. Esa misma noche, la enfermera de turno renunció tras declarar: «Esos ojos ya lo han visto todo». Al revisar la cuna por la mañana, encontraron una muñeca rota que no estaba allí la noche anterior. Aunque el médico certificó un desarrollo físico normal, Elena pronto notó reacciones extrañas en las gemelas. Reacciones que no tenían sentido para su edad ni para sus experiencias. Apenas empezaban a gatear cuando ambas se encogían ante el sonido de un motor arrancando, incluso si el vehículo no se veía desde la casa. Y aunque estuvieran jugando, lo dejaban todo para mirar fijamente la ventana, como si esperaran ver algo que solo ellas identificaban. Javier, escéptico por naturaleza, intentó racionalizarlo, pero incluso él se inquietó cuando las niñas, aún sin hablar, empezaron a señalar el camino de tierra donde ocurrió el accidente, rechazando cualquier intento de paseo por esa zona. En una ocasión, cuando fueron invitados a casa de unos conocidos, Elena subió a las gemelas al coche. Bastó ponerlas en el asiento trasero para que ambas empezaran a gritar de una forma terrible. Un llanto seco, sin lágrimas, que parecía más angustia que miedo. La situación se volvió tan tensa que decidieron evitar cualquier desplazamiento en coche, lo cual aisló aún más a la familia. Una anciana que vivía al final del camino aseguró haber visto a una de las niñas taparse los oídos y repetir: «Otra vez no, otra vez no», justo cuando pasaba el camión del lechero. Aunque la niña ni siquiera sabía qué era ese vehículo, las visitas dejaron de ir y la casa empezó a ganar una fama oscura. Decían que las gemelas tenían algo demasiado viejo en la mirada, que su forma de moverse no era natural, como si no descubrieran el mundo, sino que lo estuvieran recordando. Incluso el cartero pidió dejar las cartas en el buzón de la entrada. Dijo que le asustaba ver cómo las niñas se quedaban quietas en la ventana, con una expresión fija y sincronizada, como 2 estatuas de porcelana que respiraban al mismo tiempo. Elena, aunque profundamente perturbada, nunca dejó de cuidarlas con devoción. Estaba convencida de que, fuera lo que fuera, no era culpa de sus hijas, sino del destino, que aún no había terminado de cobrarse su deuda. Uno de los registros más inquietantes quedó en el diario de Elena, en una entrada del 17 de septiembre de 1959. Escribió que esa mañana, sin motivo, Marina se escondió bajo la mesa y gritó: «Cuidado con el camión azul». Al buscar en sus recuerdos, Elena recordó que ese era el color del vehículo del accidente, aunque nunca se lo había dicho a nadie más que al párroco. Al comparar ese detalle con los informes policiales, descubrió que no existía ninguna mención pública sobre el color del camión. Marina no podía haberlo oído en ninguna parte. Esa noche, Javier se encerró en el taller del faro, encendió un candil y quemó la única fotografía donde aparecían Sofía y Lucía juntas en la entrada de la casa.
Creía que borrando la imagen podría detener el eco del pasado. Pero al amanecer, la foto apareció de nuevo sobre la mesa del comedor, húmeda, ennegrecida, y con las dos niñas mirando directamente a la cámara. Aunque en la original, ambas miraban hacia los lados. Las gemelas empezaron a hablar pronto, con un vocabulario sorprendentemente amplio para su edad. Pero lo que desconcertaba no eran las palabras, sino lo que decían. A los 2 años, en lugar de frases infantiles, solían hacer declaraciones que parecían reflexiones de alguien mucho mayor, a veces inquietantes, como si relataran experiencias vividas en otro cuerpo, en otro tiempo. Una tarde, mientras Elena las vestía, Marina señaló una cicatriz en su pierna y dijo: «Esto me lo hice cuando me caí en el parque. Ya me pasó antes, ¿verdad, mamá?» Elena, que recordaba perfectamente que Sofía había sufrido una caída idéntica en el mismo lugar, se quedó helada. Nunca había contado ese detalle a nadie desde el funeral. Alba, por su parte, desarrolló un miedo atroz a los espejos. Cada vez que veía uno repetía: «No quiero ver cómo se me ve el golpe otra vez». Durante una visita casual al antiguo cuarto de Sofía, que seguía tapiado, ambas niñas se detuvieron frente a la pared con una mezcla de respeto y extrañeza. Marina dijo en voz baja: «Ahí dormía yo antes», mientras Alba, sin mirar a nadie, añadió: «Y ahí llorábamos cuando papá nos reñía». Javier, que escuchaba desde la escalera, soltó las llaves que llevaba. Estaba convencido de que alguien les había contado algo, pero no había forma de que supieran qué había dentro de ese cuarto, y menos aún las dinámicas familiares que ocurrieron allí. Elena empezó a anotar cada frase extraña en un cuaderno azul, temiendo olvidarlas o querer negarlas después. Necesitaba una prueba física de que no estaba enloqueciendo. En solo 3 semanas, registró más de 40 frases que coincidían con recuerdos reales de sus hijas fallecidas, desde nombres de muñecos hasta canciones que ya no se cantaban desde 1957. La situación llegó al límite cuando, en mitad de una siesta, las gemelas empezaron a hablar dormidas, en perfecta sincronía. Usaban nombres de antiguos vecinos que ya habían muerto, mencionando fechas, olores y eventos pasados con un detalle imposible. Una de esas frases, anotada por Javier en el reverso de un calendario, decía: «La sangre no fue tan rápida, pero sí caliente. Se nos fue yendo». Ni Elena ni Javier durmieron esa noche. Decidieron dejar todas las luces de la casa encendidas, aunque sabían que la luz no podía protegerlos de lo que estaba ocurriendo dentro de sus propias hijas. Intentaron buscar ayuda fuera del pueblo, pero cada profesional sugería estrés postraumático o incluso esquizofrenia infantil. Ninguna teoría se sostenía con las pruebas. Y mientras los padres se hundían en la confusión, las niñas parecían cada vez más seguras de algo que no sabían explicar, como si solo estuvieran esperando el momento de recordar lo que aún faltaba. Una noche, Alba escribió con tiza en la pared del pasillo: «No fue un accidente, fue para que pudiéramos regresar». Uno de los aspectos que más desconcertó a los investigadores años después fue la serie de incidentes con objetos que las gemelas parecían reconocer, objetos a los que nunca habían tenido acceso. Durante una limpieza del desván, Javier encontró un baúl antiguo con cosas de Sofía y Lucía, sellado con cinta y cera desde su muerte. Curioso por el comportamiento de las niñas, decidió llevar uno de los objetos, un pequeño peine con mango de nácar, al salón. No dijo nada, solo quería observar si había alguna reacción. Apenas Alba entró, se detuvo en seco, miró el peine, lo cogió con firmeza y dijo: «Este es mío». Pero Marina siempre lo usaba cuando lloraba. Elena, al oírla, se desmayó en el pasillo. Esa frase idéntica estaba escrita en el reverso de una foto vieja de Lucía que había desaparecido meses atrás. Después de ese día, hicieron una prueba más. Pusieron 5 objetos antiguos sobre la mesa, algunos de las niñas fallecidas y otros ajenos. Las gemelas, sin dudar, señalaron exactamente cuáles les eran familiares. Nombraron dónde habían estado guardados, cuándo los recibieron y hasta el daño exacto que tenía uno de ellos.
Una muñeca sin cabeza, olvidada en el cobertizo, fue reconocida por Marina con una frase seca. La dejé fuera esa tarde, antes de que nos gritaran por ensuciar el vestido blanco. Esa anécdota coincidía, palabra por palabra, con un episodio que Elena había contado una sola vez al sacerdote en confesión. Alba, por su parte, tomó un broche oxidado y lo apretó contra su pecho diciendo, «Esto lo llevaba el día que no volvimos a casa». A partir de entonces, empezaron a aparecer objetos en lugares donde no debían estar, como si las niñas los reclamaran. Una noche, mientras Javier intentaba dormir en el taller del faro, oyó algo caer sobre el tejado de Euralita. Al salir, encontró una pequeña libreta azul con las iniciales SN grabadas, perteneciente a Sofía. Había desaparecido justo después del accidente. La libreta tenía garabatos nuevos, trazos torpes que no estaban allí antes, y una frase escrita con lápiz infantil. Las cosas vuelven porque nosotras también. Incluso los retratos antiguos colgados en la pared empezaron a cambiar. En uno, donde antes solo salía Elena con las niñas fallecidas, ahora parecía verse una figura más, de espaldas, casi imperceptible. La familia, superada por el terror, optó por clausurar otra habitación con tablas, como si sellando el espacio pudieran evitar que el pasado siguiera filtrándose. Fue durante un día gris de otoño, mientras limpiaban el cobertizo, cuando Marina tropezó con una caja enterrada bajo una losa rota, una caja de madera con cerradura oxidada que nadie recordaba. Al abrirla, Javier encontró una muñeca de trapo rota, con una pierna cosida toscamente y los ojos de botón reemplazados por botones distintos, uno rojo y otro azul. Lo que heló la sangre a los padres no fue el estado del juguete, sino la reacción de Alba. Al ver la muñeca, la abrazó con fuerza y dijo con tono nostálgico, «Te busqué por todas partes, Matilde. Pensé que te habías quedado debajo del camión». Ese nombre, Matilde, no figuraba en ningún registro familiar, ni entre los juguetes conocidos de las niñas muertas, pero sí aparecía en una nota rasgada que Javier había escrito años antes y olvidado, con una lista de posibles regalos de Reyes para Sofía. Elena, sintiéndose desbordada, subió sola al desván con la muñeca. Allí descubrió, escondido tras una viga, un cuaderno de tapas negras de Lucía, con dibujos infantiles. Entre las páginas húmedas, una hoja resaltaba, un dibujo torpe de una niña caída junto a un camión azul. A su lado, la figura de la muñeca Matilde, con un ojo rojo y otro azul, igual que la encontrada. Lo más inquietante era que al pie de la página, con la letra de Lucía ponía, «Matilde está rota pero me cuida. Ella sabe cómo fue». Al revisar el cuaderno, Javier notó que faltaban varias páginas, arrancadas recientemente, a pesar de que ese lugar había estado sellado desde 1957. Esa noche pusieron la muñeca en una repisa alta del comedor, decididos a vigilarla. Pero al amanecer, ya no estaba. A las 4:17 de la mañana, Elena oyó un golpeteo rítmico detrás de la pared del cuarto de las niñas, como si alguien rasguñara desde dentro. Al entrar corriendo, encontró a Alba de pie sobre la cama, señalando el armario cerrado y susurrando, «No quiere que volvamos a morir». Pero se le cayó la cabeza. Javier abrió el armario de golpe, temiendo encontrar a un intruso. Lo único que había era la muñeca en el suelo, decapitada con los brazos retorcidos. Elena recogió los trozos y los metió en la estufa de leña, decidida a terminar con todo. Pero cuando fue a encender el fuego, la muñeca no estaba. En su lugar había un trozo de papel quemado parcialmente, con un solo nombre escrito en letra infantil, un nombre que no reconocieron, pero que coincidía con el del conductor que se dio a la fuga. Al intentar pronunciar ese nombre en voz alta, todas las luces de la casa se apagaron, aunque fuera aún era de día. Fue a mediados de octubre cuando Elena decidió llevar a las gemelas a caminar por el bosque, buscando algo de normalidad. Tomaron un sendero lateral que bordeaba un lago, un lugar que ni Marina ni Alba habían visitado jamás.
al menos no en esta vida. Sin embargo, al cruzar una curva entre los árboles, ambas niñas se detuvieron al mismo tiempo. Giraron hacia un claro con juegos oxidados y columpios desvencijados, y dijeron exactamente la misma frase. Aquí era donde más nos gustaba. Lo dijeron con un tono afirmativo, sin dudar, como quien reconoce su antigua casa tras años de ausencia, como si cada rincón de ese parque ya estuviera en su memoria desde antes de nacer. Javier, que las acompañaba, intentó disimular su espanto, pero Elena ya no podía ocultar el temblor de sus manos. Las niñas corrieron hacia un carrusel roto, se sentaron y empezaron a empujarse con una coordinación que nunca habían mostrado. Alba, en voz baja, empezó a tararear una melodía antigua. Una canción infantil que Elena reconoció de inmediato. Era la que Sofía solía cantar sola bajo la lluvia cuando se enfadaba con Lucía. Marina, mientras tanto, empezó a escarbar con los dedos en la arena hasta que sacó una pequeña medalla oxidada con el nombre Lucía grabado al reverso, exactamente igual a la que la niña llevaba el día del accidente y que nunca fue recuperada. Elena cayó de rodillas al verla, incapaz de comprender cómo un objeto desaparecido hacía años podía aparecer en manos de una hija que no había nacido cuando ocurrió la tragedia. Javier, furioso, cogió la medalla y la lanzó al lago con todas sus fuerzas. Pero esa noche, al volver a casa, la encontraron sobre la almohada de Alba, brillante, limpia y sin rastro de óxido. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una sensación de vigilancia. Elena empezó a soñar con los columpios moviéndose solos, incluso sin viento. Y cada vez que despertaba, oía risas apagadas, idénticas a las que se oían antes de 1957. Un joven del pueblo dijo haber visto a dos niñas idénticas jugando descalzas bajo la lluvia a las 5 de la mañana, sin que sus huellas quedaran marcadas en el barro. Cuando Javier fue al lugar, descubrió un pañuelo blanco colgado en el árbol donde Lucía solía esconderse. Lo reconoció porque aún tenía bordadas las iniciales LN en hilo azul. Ese pañuelo había sido enterrado con ella. En noviembre de 1960, Elena Navarro decidió escribir una carta al obispo de Santander. No buscaba consuelo, sino documentar lo que llevaba años reprimiendo, el convencimiento absoluto de que sus hijas fallecidas habían regresado. No hablaba de metáforas o reencarnación. Hablaba con la certeza de una madre que ha dejado de tener miedo y ha empezado a observar. En esa carta, encontrada años después en una Biblia, Elena describía las noches en que Marina hablaba dormida, diciendo nombres y fechas que coincidían con los diarios antiguos de Sofía. Relataba cómo Alba se despertaba con arañazos y aseguraba haber soñado el accidente otra vez, describiéndolo con una precisión que ni la propia Elena conocía. Pero lo más perturbador era su afirmación final. Ya no creo en casualidades. Volvieron porque yo no supe despedirme. Durante un viaje al pueblo, Elena se topó con una anciana, Moira, una mujer que había sido partera durante décadas. Moira, al ver a las niñas, palideció. Las tomó por los hombros y susurró: «Los ojos son los mismos. No puede ser, pero lo es». Le confesó a Elena que nunca había visto a niños mirar así, no como si exploraran el mundo, sino como si ya lo hubieran juzgado en silencio. Le advirtió que el alma, si no se va bien, puede quedar atrapada, y que algunos cuerpos se convierten en refugios para lo que no quiere morir del todo. Elena se marchó caminando. Alba volteó la cabeza por última vez y le dijo a la anciana: «Gracias por ayudarnos antes». Al regresar a casa, Javier encontró a Elena llorando frente al espejo del pasillo, con los ojos fijos en su reflejo. Le dijo que cada vez sentía más fuerte la presencia de Sofía y Lucía, pero no como un consuelo, sino como un peso, como si la observaran todo el tiempo desde dentro de las gemelas. Comenzó a registrar sueños en los que las niñas se miraban al espejo y veían otros rostros, más heridos, más rotos, rostros que repetían frases como: «No queríamos volver, pero tú nos llamaste». Una noche,
Elena dejó una vela encendida frente al retrato de sus hijas muertas, rezando para que, si algo no había sido dicho, se revelara. A la mañana siguiente, encontró la vela derretida en el suelo y en la pared, escrita con hollín, la palabra culpa. Esa misma noche, mientras todos dormían, las niñas bajaron solas al sótano y la puerta se cerró tras ellas. Fue idea de Javier intentar una última estrategia para escapar de lo que consideraba una histeria colectiva, inducida por el encierro y el luto. Propuso a Elena irse unos días a Reynosa, el pequeño pueblo del interior donde nacieron Sofía y Lucía. Esperaba que un cambio de aires desactivara el clima asfixiante. Elena se negó al principio, pero finalmente aceptó, movida por una mezcla de miedo y una intuición que no lograba callar. Tomaron el tren por la mañana. Durante el trayecto, Marina susurraba en sueños palabras sueltas como puente, charco y lugar secreto. Alba mantuvo los ojos entrecerrados como si ya supiera a dónde iban. El cielo gris acompañaba el silencio de los padres. Al llegar a la estación, Alba fue la primera en bajar. Miró a su alrededor con calma. Sin haber estado allí nunca, caminó directo hacia una callejuela de piedra, se detuvo frente a una tienda cerrada y murmuró: «Aquí comprábamos caramelos, pero papá decía que eran malos». Javier, nervioso, la siguió. Recordaba que, efectivamente, esa tienda había sido parte de su rutina con Sofía y Lucía cada domingo. Más adelante, Marina señaló una verja oxidada que daba a un jardín descuidado y dijo: «Ahí fue donde Lucía se cortó el pie con la botella». Elena, al borde del llanto, confirmó mentalmente que ese hecho también ocurrió. La herida dejó una cicatriz que solo Lucía tenía. Continuaron hasta la plaza, donde un pequeño parque aún conservaba un tobogán de metal y un banco verde cubierto de musgo. Ambas niñas corrieron directo hacia el tobogán, sin que nadie las guiara, y empezaron a jugar, riendo de forma contenida, como si llevaran mucho tiempo esperando ese momento. Al detenerse, Alba se sentó en el banco y empezó a cantar una canción infantil que nadie le había enseñado. Elena la reconoció. Era una de las preferidas de Sofía. Una mujer anciana que pasaba por allí se detuvo a mirar. Frunció el ceño y dijo: «¿No son las mismas?». No terminó la frase. Al acercarse, su rostro palideció y solo acertó a decir: «Las he visto antes, pero fue hace más de 5 años, en el funeral». La visita al cementerio de Reynosa no estaba prevista, pero fue inevitable. Al pasar por la vieja iglesia, Alba se detuvo frente al portón oxidado del camposanto y dijo con una firmeza escalofriante: «Todavía están ahí, y esperan». Javier se resistió, pero terminó cediendo a la insistencia de las niñas. No pedían, solo caminaban con paso seguro, como si una brújula invisible las arrastrara hacia un lugar que conocían de memoria. Cruzaron el sendero cubierto de hojas secas. Llegaron a una pequeña elevación donde las lápidas se agrupaban. De pronto, Alba se soltó de la mano de Elena. Caminó sin vacilar hasta una tumba doble con la piedra agrietada. Puso su mano sobre el mármol y dijo: «Aquí es, aquí nos quedamos dormidas». Javier, paralizado, cayó de rodillas al reconocer el nombre de sus hijas grabado en la losa: Sofía N. y Lucía N., junto con las fechas exactas de su muerte. Todo cubierto de musgo pero legible. Elena se acercó llorando. Vio que Marina también se había arrodillado, acariciando una grieta de la piedra como si fuera una cicatriz. Entonces Alba, en voz baja, añadió: «No dolió tanto como pensábamos. Fue el silencio lo que dolió más». Javier se levantó bruscamente, miró alrededor, buscando testigos de lo que parecía una farsa. Tomó a las niñas del brazo y exigió volver a casa, repitiendo que todo era una coincidencia, una sugestión enfermiza. Pero mientras se alejaban, un cuervo graznó desde la cruz de hierro de la tumba, y ambas niñas se giraron al mismo tiempo para mirarlo como si lo conocieran. Esa noche, de regreso en comillas, Javier no pudo dormir. Caminaba por la casa revisando cerraduras, encendiendo luces. Elena, sentada en la cama,
Le dijo que era hora de dejar de negar lo evidente, que esas niñas no eran simplemente sus hijas, sino las mismas que habían partido, regresadas en otros cuerpos. Él no respondió. Se sirvió un coñac, lo dejó en la mesa y salió al jardín bajo la lluvia. Creyó ver dos siluetas pequeñas junto al columpio, meciéndose lentamente. Cuando entró de nuevo, encontró sobre la mesa una hoja arrancada de un cuaderno, con la letra de Sofía, que había desaparecido años atrás. Decía: «Papá, no te enfades, solo queríamos volver a jugar». El primer informe profesional sobre las gemelas Navarro se emitió en marzo de 1961, tras la visita del doctor Mateo Ibáñez, un psicólogo infantil de Santander que había oído rumores del caso. Esperaba encontrar una familia sugestionable y niñas retraídas. En cambio, encontró a dos menores de apenas 3 años que mantenían un contacto visual firme y hablaban con una coherencia inusual. Tras una primera sesión, el psicólogo intentó aplicar pruebas de memoria, pero se vio interrumpido cuando Alba, al ver los instrumentos, dijo: «Eso no mide los pensamientos, solo la parte de fuera». El investigador, perplejo, anotó la frase: «La niña parece saber qué voy a preguntar antes de que abra la boca. Hay algo que no entiendo, y temo que no sea psicológico». Poco después, el caso fue mencionado en una conferencia privada. Un profesor sugirió que era una forma de memoria celular, una teoría no aceptada. Pero cuando otro especialista visitó la casa, notó que las niñas resolvían tareas complejas usando ambas manos a la vez, como si funcionaran en espejo. Durante una sesión, expusieron a Marina a una grabación de ruido blanco. Sin haber oído jamás ese estímulo, murmuró: «Este era el ruido cuando cerraron la caja, cuando todo se apagó». La grabación se detuvo. El equipo técnico anotó que los niveles de estrés de ambas niñas eran similares a los de veteranos de guerra. Uno de los asistentes escribió en su informe: «Sea lo que sea esto, no estamos preparados para nombrarlo». El boca a boca se extendió, alcanzando a sacerdotes y periodistas. Una revista de Santander intentó publicar un artículo titulado «Gemelas poseídas o vidas anteriores», pero fue censurado antes de imprimirse. Javier, desesperado, empezó a rechazar visitas y quemó documentos. Elena, por el contrario, anotaba cada nuevo incidente, convencida de que debía documentarse. Fue en una de esas notas donde escribió: «Si la ciencia no puede explicarlas, quizá es porque nunca fueron cosa de este mundo». No pasó mucho tiempo antes de que el caso cayera en manos de la prensa amarillista, tras una filtración anónima del informe clínico. El 3 de junio de 1961, el Eco Cántabro publicó un artículo a doble página: «Las niñas del más allá, vidas pasadas en comillas». Lo acompañaba una imagen borrosa de Marina sosteniendo una muñeca sin cabeza. A la mañana siguiente, periodistas empezaron a llegar al pueblo. Los vecinos, antes silenciosos, daban versiones contradictorias. La casa de los Navarro se convirtió en el epicentro de rumores y visitas no deseadas. Javier instaló rejas improvisadas y mantuvo una escopeta cargada tras la puerta. Una noche, oyeron un golpe en la fachada. Al salir, encontraron una cruz tallada a cuchillo sobre la madera, junto a un recorte del periódico que decía: «¿Qué esconden estas niñas?». Elena sufrió un colapso nervioso. Las niñas, por su parte, parecían ajenas al revuelo. Empezaron a encerrarse horas en el armario del desván, donde murmuraban en una lengua que nadie reconocía. El párroco local intentó intervenir, pero fue ignorado. Días después, apareció un nuevo artículo: «Exorcismo encubierto en comillas». Las autoridades recibieron cartas exigiendo que las niñas fueran examinadas por científicos o alejadas del pueblo. Javier, acorralado, decidió enviar a las niñas con su tía, una viuda que vivía aislada. Pero el día antes del traslado, Alba desapareció. Cuando la hallaron detrás de la iglesia, tenía en sus manos una foto de Sofía, que había sido enterrada con ella. Nadie supo cómo la obtuvo. Elena en ese momento se negó a separarse de sus hijas. «Si nos separamos ahora, ellas se romperán»,
Y todo esto empezará de nuevo en otra parte. Esa noche, la prensa alertó sobre una figura oscura rondando el jardín. La fotografiaron. Las niñas aparecían en la imagen, aunque no habían salido de la casa. La foto fue archivada como exposición doble no confirmada, comillas 1961. Años después, varios investigadores intentaron reconstruir lo ocurrido. Hubo un elemento clave que siempre faltó: las grabaciones originales hechas por el Dr. Ibáñez. Durante sus visitas, el psicólogo había registrado en cilindros de cera varias sesiones con las niñas. Según un informe personal recuperado de su despacho, al menos 6 grabaciones contenían respuestas imposibles, fechas exactas, nombres de fallecidos y descripciones de lugares que las niñas nunca habían visto, pero que coincidían con fotos de la infancia de Sofía y Lucía. Ibáñez, alarmado, decidió no compartir los registros y los envió a un archivo privado en Burgos. En una carta a un colega alemán, afirmó: «Estas voces no pertenecen solo a este tiempo. Sin embargo, cuando en 1985 un joven investigador intentó localizarlas, descubrió que el archivo había sufrido un incendio. Los cilindros marcados como Caso Navarro estaban entre los únicos destruidos por completo». Un técnico que asistió a Ibáñez dejó notas personales. Relataba que, al reproducir la voz de Alba, la velocidad del cilindro se alteraba sola y la aguja seguía vibrando con el aparato apagado. Otra asistente declaró que las niñas hablaron en un idioma que sonaba demasiado viejo. Ambos fueron desacreditados por falta de pruebas. En los años 80 se hicieron documentales intentando recrear las sesiones perdidas, basados en transcripciones parciales. En una, Alba responde a la pregunta «¿Por qué volviste?», con una frase perturbadora: «Porque no terminamos de gritar». En otra, Marina parece entrar en trance y repite «abajo», hasta que empieza a sangrar por la nariz. Ninguna reconstrucción fue verificada, pero todas coincidían. Las niñas hablaban con una voz más profunda que su edad, y a menudo se oía un eco, aunque el cuarto estuviera aislado. En enero de 1962, cuando los rumores se apagaban, el padre Benítez, un clérigo joven, fue asignado por el obispado para realizar una evaluación espiritual. No era un exorcista, sino un observador. Durante su primer encuentro, anotó en su diario: «No me miran como niñas, me miran como alguien a quien ya le he fallado». El sacerdote intentó conversar con ellas, pero Alba rompió una estampa de un santo sin tocarla. Marina, mirando la cruz en su cuello, dijo: «Eso ya no sirve aquí». Alarmado, Benítez pidió permiso para una oración de liberación en el hogar. El día de la oración fue oscuro. Una niebla anormal cubría el jardín. Los relojes se detuvieron a las 11:33. Las niñas fueron invitadas a sentarse en el comedor, donde Benítez dispuso una vela, agua bendita y un crucifijo. Al comenzar la oración, ambas bajaron la cabeza, pero al pronunciar la frase «que toda presencia ajena sea retirada», Alba empezó a temblar visiblemente, no de miedo, sino de esfuerzo, como si resistiera una presión interna. Marina murmuró algo ininteligible, que según el sacerdote sonaba a una mezcla de latín deformado y palabras que no podía haber aprendido. Entonces, la vela se apagó de golpe. La silla de Alba se volcó y el crucifijo cayó al suelo, partido en dos. Justo al terminar la frase, «por la sangre del Cordero», Benítez rompió la oración. Corrió a recoger a la niña. Cuando tocó su brazo, la piel estaba helada y los ojos de Alba estaban completamente blancos, sin iris. Elena gritó que se detuviera. Javier arrojó el cuenco de agua por la ventana. El sacerdote, en shock, abandonó la casa esa noche, dejando su libro de oraciones. Escribió solo una frase en la última página: «No quieren salir porque nunca estuvieron fuera». Benítez renunció a su cargo y se retiró a un monasterio. Fue diagnosticado con psicosis y mutismo selectivo. Nunca volvió a hablar de esa tarde, pero los monjes relataron que cada noche repetía:
No las mires cuando rezan. El libro que dejó fue hallado años después. Una página estaba escrita al revés. Ya están despiertas. Ocurrió el 11 de febrero de 1962, a las 3:12 de la madrugada. La misma hora en que, según los registros, el camión impactó contra Sofía y Lucía. Javier se despertó al oír un objeto caer en la planta baja, seguido de un grito agudo que no supo distinguir si era de Marina o de Alba. Sonaban como una sola voz. Al subir corriendo, encontró la puerta del cuarto entreabierta, la lámpara oscilando y las dos niñas sentadas en sus camas, empapadas en sudor, con la respiración agitada, señalando la pared. Elena llegó segundos después, repitiendo un salmo, mientras oía a ambas decir al mismo tiempo, en perfecto coro: Matilde, Matilde, no dejes que nos llamen otra vez. Ese nombre, el de la muñeca rota, parecía provocarles pánico, como si fuera una presencia activa que había cruzado un umbral. Javier encendió las luces del pasillo. Notó que el espejo antiguo del armario estaba empañado desde dentro, como si alguien hubiera respirado sobre él. Al acercarse, descubrió trazos en la condensación, líneas torcidas que formaban una espiral invertida, un símbolo que Elena reconoció como idéntico al de la tumba de Lucía. Las niñas, temblando, se abrazaban, repitiendo: no nos dejaba dormir cuando estábamos allá. No quiere que recordemos. Javier decidió llevarlas a su cuarto, pero Alba, al cruzar el umbral, se detuvo y dijo: aquí tampoco estamos seguras. Aquí fue donde oímos su voz por primera vez. Elena, aterrorizada, se arrodilló en el pasillo, abrazando a las niñas, susurrando una oración que mezclaba español y canciones infantiles olvidadas. Al día siguiente, encontraron marcas de uñas en la pared junto a la cama de Alba. Marcas profundas que no coincidían con la fuerza de una niña de 3 años. El carpintero local dijo haber visto esas marcas solo una vez, en la celda de un antiguo manicomio. Javier intentó quemar el espejo. Al sacarlo al jardín, descubrió que el reflejo no mostraba su rostro, sino el de una niña de pelo empapado, con la cabeza ladeada y los labios cosidos. La imagen desapareció al parpadear. Fue suficiente para convencerlo de que el origen del fenómeno ya no era interno, sino algo más profundo, algo que tal vez esperaba desde antes del accidente. Esa noche, mientras las niñas dormían en un colchón en el suelo, Elena oyó pasos pequeños en el pasillo, aunque las dos estaban inmóviles frente a ella. A finales de marzo de 1962, tras noches cada vez más violentas, Elena solicitó una evaluación médica completa. El doctor Campos, un pediatra de la zona, acudió a la casa. Durante la revisión de Marina, notó una pequeña marca en la clavícula izquierda, una cicatriz antigua, bien cerrada, con forma de media luna, exactamente igual a la que Lucía se hizo al caer sobre un cristal en 1956. Al revisar a Alba, observó una línea delgada en el muslo derecho, similar al rasguño que Sofía se hizo con el pedal de una bicicleta rota. Un accidente jamás mencionado. Lo más inquietante fue que ambas cicatrices aparecían documentadas en un álbum de fotos médicas que Javier guardaba escondido. El doctor, intentando racionalizarlo, sugirió lesiones accidentales, pero Elena afirmaba haberlas bañado todos los días y nunca haber visto esas marcas antes de esa semana. Campos, escéptico, preguntó si habían tenido cirugías previas. Elena lo negó. Pero Alba, que escuchaba desde el pasillo, respondió: ya teníamos esas marcas, antes de volver. Esa declaración quedó escrita en el reverso de una receta que el médico guardó. Días después, Javier decidió fotografiar las cicatrices. Reveló los negativos en el desván. Cuando volvió a revisar las imágenes, algo había cambiado. Las cicatrices eran visibles, pero también había reflejos. En cada fotografía se distinguía una segunda imagen, como una doble exposición, donde aparecían otras manos, otros rostros, como si algo más estuviera posando junto a ellas desde otro plano. Una de esas imágenes mostraba la sombra de una niña sin rostro, sosteniendo la muñeca que ya había sido quemada. Una tarde cualquiera, mientras los padres estaban ocupados,
Marina y Alba se encerraron en el cuarto de juegos con lápices de colores. Cuando Elena las llamó, encontró 5 dibujos extendidos en el suelo, todos en rojo, negro y un único trazo amarillo. En uno se representaba un camión visto desde arriba y una figura en el suelo con los brazos extendidos, rodeada de lo que parecía sangre. Otro mostraba una carretera con 2 siluetas pequeñas, una de ellas sin cabeza, y al fondo una colina idéntica a la cuesta del mirador. Pero lo que más perturbó a Elena fue que en la esquina de un tercer dibujo ponía, con letra infantil, «Así fue. No mientas más». Javier sabía que esas imágenes no podían haber sido inspiradas por nada que las niñas hubieran visto. Los trazos coincidían con fotografías policiales tomadas en 1957 que nunca fueron publicadas. Elena llevó uno de los dibujos a un sacerdote retirado. Al verlo guardó silencio antes de decir, «Esto no lo soñaron, esto lo están repitiendo». Desde entonces, Elena guardó cada dibujo nuevo en una carpeta negra. Descubrió que en todos los retratos de figuras adultas, los ojos siempre estaban vacíos, excepto en uno, donde una silueta masculina tenía, en lugar de boca, una línea recta cosida con X. Una noche, Javier despertó y encontró a Alba dibujando a oscuras en el salón, con una vela. El papel era grande. Ella no notó su presencia. Al girarse, Alba tenía los ojos cerrados, pero seguía moviendo el lápiz con precisión, como si otra mano guiara la suya. El dibujo mostraba una figura cayendo desde una gran altura hacia un abismo, mientras otras 2 figuras observaban desde arriba, tomadas de la mano. Esa misma noche la vela se apagó sola. A la mañana siguiente, el dibujo había desaparecido. Décadas más tarde, cuando el caso Navarro ya era un mito rural, una mujer identificada como Clara N., la hija menor, fue localizada en una residencia de ancianos por un antropólogo. Clara, ya mayor, recuperaba con claridad solo un fragmento de su infancia. Su declaración quedó grabada. Durante la entrevista, al mostrarle una foto de Marina y Alba en el columpio, la mujer se cubrió la boca y dijo, «No eran mis hermanas, eran ellas, exactamente ellas». Cuando el investigador preguntó a qué se refería, Clara explicó que desde los 2 años sentía que algo no estaba bien, que no jugaban como niñas normales, que no la miraban como a una hermana, sino como a una intrusa. Afirmó que cada vez que intentaba acercarse, Marina le apretaba la muñeca y le decía, «Tú no estabas cuando todo pasó, no puedes entender lo que es volver». Según su relato, una tarde se escondió bajo la mesa del comedor. Desde allí, vio cómo Alba dibujaba en la pared con su propio dedo, sin tinta, pero dejando una marca oscura que parecía aceite, formando una espiral. También relató que de noche oía a las gemelas hablar entre ellas en la oscuridad, sin moverse, pero con una sincronía imposible. Una empezaba la frase y la otra la terminaba, con palabras como estación, lluvia y caja fría. Cuando se lo contó a su madre, Elena solo la abrazó y le dijo que las hermanas a veces son especiales, pero Clara juró que desde ese momento supo que lo que vivía en esa casa no era duelo, sino un regreso incompleto. Antes de terminar, el investigador le preguntó si creía que todo fue real. Clara, con una claridad sorprendente, respondió, «No las extraño porque sé que aún están, solo que no siempre se dejan ver». Y añadió, mirando un rincón vacío, «Nunca crecieron, nunca murieron del todo, solo cambiaron de lugar y aprendieron a esperar». La grabación termina con un silencio, roto por un sonido bajo, como un arañazo, que los técnicos no lograron explicar. Ese día, tras la entrevista, Clara fue encontrada durmiendo en su silla con un dibujo en su regazo que nadie había visto antes. En septiembre de 1962, Marina y Alba ingresaron en la escuela parroquial, en un intento de normalizar su entorno. Durante los primeros días, mantuvieron un comportamiento correcto, aunque distante. Evitaban el juego grupal y cualquier contacto físico. Los profesores notaron que ambas resolvían ejercicios de lógica con facilidad, pero mostraban desinterés por relatos con finales felices.
Un día, al colorear una escena de Navidad, Alba pintó todo el pesebre de gris, y en lugar del niño Jesús, dibujó un ataúd pequeño. Marina, por su parte, escribió en su cuaderno: «Nadie nace por primera vez, solo vuelve donde le duele menos». Las alarmas saltaron cuando otros alumnos empezaron a quejarse de ruidos raros cerca de los pupitres de las gemelas, como risas apagadas o golpes bajo el suelo, incluso cuando ellas estaban quietas. Un niño aseguró haber visto a Alba escribir en la pizarra sin tocarla. Otro juró que Marina no parpadeó durante toda la lección de anatomía. La directora llamó a los padres, afirmando que el comportamiento no se ajusta a lo esperable. Javier negó cualquier intervención psicológica. Elena insistió en que las niñas eran observadas con prejuicio, pero cuando una profesora encontró en el armario de útiles un dibujo que mostraba el aula en ruinas, con los nombres de cada alumno bajo una cruz, la suspensión fue inmediata. El informe oficial decía: se suspende indefinidamente a Marina y Alba Navarro por razones de conducta inexplicable, perturbación colectiva y manifestaciones incompatibles con el entorno pedagógico. Elena guardó ese documento, lo dobló, lo envolvió en un paño y lo enterró en el jardín junto a una caja que ya contenía fotos y dibujos. Desde ese día, nadie volvió a ver a las niñas jugar al aire libre. Los niños del pueblo, cuando pasaban frente a la casa, bajaban la voz, como si algo aún escuchara desde las ventanas. Durante los años 60, tras la muerte repentina de Javier Navarro y el aislamiento total de Elena, las gemelas fueron enviadas a vivir con una tía lejana, donde adoptaron un estilo de vida discreto sin registros escolares. Durante esa década, no hay fotos ni testimonios. Es como si hubieran desaparecido. Recién en 1984, Marina y Alba fueron localizadas por un periodista que investigaba casos no resueltos. Las encontró viviendo juntas, sin hijos ni pareja, bajo apellidos distintos en un piso modesto en Gijón. Logró entrevistarlas brevemente en un café. Describió a dos mujeres de mirada inteligente, voz serena y un aire perpetuo de algo que nunca quiso sanar. Cuando les preguntó si recordaban algo de su infancia, en comillas, Alba sonrió y dijo: «Solo lo que se puede contar sin temblar». Marina fue más evasiva. «La infancia es un cuarto al que se entra con la luz apagada. Hay rincones que decides no mirar para poder seguir caminando». Cuando el periodista mencionó el accidente de 1957 y el nombre de Sofía, Alba dejó de responder. Marina simplemente dijo: «No somos quienes piensas que éramos». La entrevista se interrumpió. Antes de irse, el periodista preguntó si conservaban algo de esa época. Alba, sin dudar, dijo: «No. Lo que era nuestro ya no nos pertenece». Años más tarde, al revisar el manuscrito, se descubrió que ciertas palabras estaban subrayadas en rojo: recordar, dormidas, esperan y dibujan. Nadie supo quién hizo esas marcas. En la última página apareció una frase escrita con caligrafía infantil: «No se acuerdan porque prometieron no volver». Las pruebas forenses no lograron datar la tinta. La libreta fue retirada del archivo. A pesar del tiempo, el caso Navarro sigue siendo objeto de debate. Una de las teorías es la reencarnación. Sostiene que Marina y Alba manifestaron memorias precisas de sus hermanas fallecidas. Según este modelo, la manifestación de recuerdos, fobias y hasta cicatrices físicas podría ser una señal de continuidad psíquica. Sin embargo, los críticos argumentan que no hay método verificable para demostrar esa transmisión. Otro grupo se centra en el trauma gestacional reflejo. Sugiere que el impacto emocional de Elena, al concebir en pleno duelo, se transfirió a las niñas. Bajo este enfoque, no estarían reviviendo, sino reconstruyendo una narrativa transmitida en el útero. Pero esta explicación no justifica el reconocimiento de objetos o los dibujos con detalles verificados. Finalmente, desde el escepticismo, se propuso una teoría de sugestión inducida. Elena habría proyectado, inconscientemente o no, sus recuerdos en las nuevas niñas. Ellas habrían internalizado estas narrativas para llenar un vacío emocional.
Sin embargo, este argumento se debilita por la cantidad de datos que nunca fueron compartidos verbalmente, y que las niñas parecían conocer antes de poder hablar. Y tampoco explica por qué personas ajenas a la familia, como médicos y vecinos, presenciaron fenómenos que no podían atribuirse solo a creencias parentales. Hoy, el caso permanece sin clasificación oficial, y quizá por eso sigue perturbando tanto. El caso Navarro, archivado en 1963 sin resolución, sigue siendo una de las anomalías más inquietantes de la historia reciente. Aunque el tiempo ha silenciado a los testigos, los fragmentos recuperados, dibujos, informes, objetos, continúan despertando preguntas que la ciencia no puede responder. Las teorías van de lo fisiológico a lo paranormal, pero ninguna logra abarcar el peso de lo vivido en esa casa junto al faro, donde dos niñas parecían llevar más de una vida. Marina y Alba, adultas y alejadas del foco, decidieron no hablar más, pero quienes han cruzado sus miradas afirman que hay en sus ojos algo que permanece, algo que observa en silencio. Y aunque nadie puede afirmar qué ocurrió, una cosa es clara: el olvido no ha logrado borrar aquello que nunca fue nombrado. Hoy, en la comunidad donde todo empezó, la casa original fue demolida en 1991. Sobre ese terreno se construyó un pequeño parador. Muchos empleados aseguran que los relojes electrónicos fallan y que las luces del sótano se encienden solas a las 3:12 de la madrugada. Los vecinos más antiguos aún evitan caminar por esa zona al anochecer. Algunos aseguran que, en días de niebla, pueden verse a dos niñas tomadas de la mano frente a la verja oxidada que ya no existe. Una jardinera del parador declaró haber encontrado 3 veces un pequeño broche infantil con las iniciales LN enterrado bajo la tierra. Y en una ocasión, al retirarlo, oyó con claridad una frase infantil dicha justo detrás de ella, aunque no había nadie. Ya no duele, solo que no queríamos olvidarlo. Las autoridades locales han cerrado cualquier intento de reabrir el expediente. Los documentos originales han sido trasladados a un archivo restringido, tal vez porque, como escribió Elena Navarro en su última nota antes de morir, algunas historias no se cierran, solo aprenden a esconderse, y la suya, al parecer, aprendió demasiado bien. Y si lo que está enterrado todavía sigue mirando hacia arriba. Si esta historia te estremeció, deja tu aprobación, suscríbete al canal y compártela con alguien que aún no cree en lo inexplicable. Comenta abajo desde qué ciudad nos estás viendo, y si alguna vez viviste algo que nadie más pudo explicar.